Aquello ocurrió en 1964, cuando en Cuba todas las noches sonaba un paredón de fusilamiento con tantos fusilados. Yo vivía al lado de ese paredón de fusilamiento. El clima de violencia mayor que Cuba ha vivido, tal vez desde la conquista, va entre 1954 y 1964-65. Por lo tanto, esas son las grandes perturbaciones del alma humana, y comprendo la violencia. Era lo que había que aguantar, ¿no? Y era por lo que había que pasar. De entonces acá han pasado 50 años casi, más. Los hombres que entonces teníamos 30 y pico, tenemos hoy 70 y pico. Estamos todos demasiado cerca de la muerte para hacer del empecinamiento algo más que una tontería. Es decir, no queda más remedio que ver cómo el mundo ha dado un vuelco y que estamos ante otra cosa, ante otra realidad. Esto es lo más importante. Los hombres que tienen 40 años, yo soy algo que existió en la historia, aunque no existió, lo mismo. Pero ya no soy un ser vivo, soy un texto, una referencia. Los hombres que tienen 20 años necesitan un mundo distinto, y por mucho que alguien quiera explicarles cómo era hace 50 años, dicen, bueno, pero es que esto es como cuando yo leo la historia antigua. Y creo que hay una necesidad que todos comprendemos de reencontrar un camino nacional. El camino no puede, dado a las fuerzas no cubanas que actúan sobre la cuestión durante 50 y pico de años, ha sido muy difícil, porque el intento fue siempre crear un campo distinto del absoluto azul o del absoluto rojo. Esto ha sido bloqueado por un lado y por otro. Es decir, cada uno considera que lo que no tiene en su mano lo tiene que tener el otro. Así, cualquier intento de una definición distinta ha sido triturada. Y actualmente una de las cosas que tenemos, yo creo que el gobierno de Raúl no es el de Castro, ha cambiado el mapa del mundo, ya el hemisferio norte no es el determinante, vamos a asistir a un gran cambio mundial en que las cosas no miran al mundo anglosajón, angloparlante de 1947, sino las grandes corrientes que se muestran para el siglo XXI son Asia, tanto la China como la India, el Irán, que es probablemente el estado más serio existente en la actualidad. Tenemos el tema de la crisis mundial, que no es solamente una crisis de índole económica, sino diríamos social. O sea, la enorme cantidad de población
asiática y africana volcada sobre Europa. En fin, por ejemplo, el último año, tanto la América Latina como Cuba han tenido una serie de relaciones con el mundo de Oriente que son los mejores tratados que se han tenido jamás y que ya marcan un horizonte distinto. Para ese horizonte distinto, por ejemplo, la idea de los derechos humanos terminó hace un buen rato. O sea, actualmente estamos aceptando el poder donde quiera que sea. En el caso de Cuba, creo que ayer salió un que para allá propone un diálogo, lo cual es muy interesante, pero el diálogo está apoyado económicamente desde fuerzas no nacionales en un sentido. Por lo tanto, no puede haber un diálogo si no hay un campo intermedio en el que todos aceptemos, y sobre todo si no hay un grado de independencia. La independencia nacional es sagrada y además es una necesidad geopolítica. El mundo, como te digo, va a cambiar y está en el proceso este. El mundo del norte cederá paso al mundo del sur, pero este mundo del sur que ya se va insinuando, la política centroeuropea, la destrucción del imperio de Catalina, lo horrendo que pasó en la antigua Yugoslavia, actualmente el nuevo papel de Rusia, que es el zócalo de desarrollo más interesante que hay, y ahora no pueden decir que comunistas son capitalistas, pero sigue siendo Rusia. El rol del Oriente, el rol de Australia, Nueva Zelanda, o sea, todo esto hace de que haya que ver una realidad. O sea, Cuba es llave del Golfo y antemural de las Indias. Para nosotros es fundamental una órbita que comprenda la mancomunidad del Caribe, o sea, las penínsulas, las islas, la costa de la América del Sur y la América Central. En la medida en que esto logra afincar su identidad, su solidez, el mundo girará y en vez de ser la ola de norte a sur, será de sur a norte. Pero existirá este centro que es, como decía Menéndez Avilés, la clave del desarrollo de la civilización cristiana en Occidente.